El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, porque quiere hacer justamente una réplica, una respuesta a lo que acabamos de escuchar hace instantes. Ministro, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ministro, ¿qué es lo que tiene que señalar respecto a la captura de Iván Quispe Palomino o de lo que acaba de señalar el señor Yaranga? A ver, miren, lo que yo tengo que señalar es lo siguiente. El señor Iván Quispe Palomino, como justamente todo el mundo y dentro de la Policía Nacional se conoce, desde 1996 ha sido identificado como el coordinador nacional de Sendero Luminoso entre el Comité Regional del Guayaga y el Comité Regional Principal de Ayacucho. Es más, en 1996 es donde es detenido por primera vez por ser considerado mano derecha de Óscar Alberto Ramírez Durán, alias Feliciano. A partir de ahí el señor Quispe Palomino estuvo en prisión y desde ahí existen 3 requisitorias vigentes, incluso 3 requisitorias que acabo de compartirle a Carlos y que en este momento justamente han sido dictadas por el Poder Judicial. Requisitorias del año 2013, requisitorias del año 2015 y requisitorias del año 2016. En el momento que el señor Iván Quispe Palomino ha sido detenido, el señor mostró un documento de identidad que no correspondía a su identidad, es decir, estaba manejando una doble identidad para poder movilizarse y transportarse. Nosotros como Policía Nacional en este momento lo que estamos haciendo es procediendo a poner a disposición del Poder Judicial al señor Iván Quispe Palomino en razón de las 3 requisitorias que están aquí vigentes y que han sido dictadas por el Poder Judicial. Ministro, pero lo que ha dicho Pedro Yaranga es que el señor Quispe Palomino no es Mando 2 de Sendero Luminoso y que ya hace años se había él retirado, diremos así, había dejado esta organización terrorista y que inclusive era considerado como una especie de traidor dentro del propio Sendero Luminoso. A ver, Carlos, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Porque él ha dicho que... respondemos... Permítame terminar la pregunta. Sí. El señor Yaranga ha dicho que esto es una patinada de su parte. Simplemente le hago referencia a eso. Bueno, simplemente lo que opina el señor Yaranga a mí me tiene sin cuidado. Nosotros respondemos, y te vuelvo y te reitero, a los mandatos judiciales vigentes que ordenan poner a disposición a una persona. Y los mandatos judiciales vigentes te los acabo de compartir incluso a tu línea de WhatsApp. Ahí están actualmente en el sistema como un requerimiento por parte del Poder Judicial, uno de ellos por terrorismo agravado y los otros 2 por terrorismo. Ministro, entonces, pero es que responde a la ciudadanía, lo interrumpo porque usted dice que le responde al señor Yaranga, esa es la ciudadanía. Al Poder Judicial, te vuelvo a repetir, lo que corresponde a la Policía Nacional del Perú después de haber efectuado esta captura es poner a disposición al señor Quispe Palomino al Poder Judicial de acuerdo a los requerimientos vigentes de detención y captura por terrorismo agravado. Entendemos el procedimiento. Entonces, la información pero usted ha dicho, por eso te digo, Carlos, la información que nosotros tenemos de la Policía Nacional del Perú y la información proporcionada por la Policía Nacional es la que yo he compartido con todos ustedes con respecto también a los mandatos vigentes y a la importancia de esta persona dentro de la organización criminal. Entendemos perfectamente lo de las requisitorias, ¿cierto? Ok. Correcto. Se le captura y se le pone a disposición de la policía si tiene requisitoria vigente. Pero mi pregunta iba en este sentido. El señor Pedro Yaranga, que es un experto, ojo, tampoco... No podemos, menospreciar. Él dice que no es el mando 2 de Sendero Luminoso. A ver, yo no desestimo que el señor sea un experto, pero yo no respondo a las preguntas de los expertos, yo respondo a la información que la Policía Nacional a mí me proporciona. Y de la información ¿La policía le ha dicho que es el número 2 de Sendero Luminoso? Y la información que la Dirección de Terrorismo simplemente nos informa. De acuerdo a esa información y de acuerdo a los documentos, te vuelvo a repetir, vigentes, y a lo proporcionado por la Policía Nacional del Perú, es que nosotros hemos procedido a dar información a la colectividad de ese hecho. Como te reitero, lo que corresponde en este momento es que nosotros procedamos a poner a disposición del señor, a poner a disposición del Poder Judicial, quien finalmente determinará todos los hechos de responsabilidad. ¿La requisitoria por qué delito? Por terrorismo agravado. Ministro, se los acabo de compartir a Carlos. Ahí está en su WhatsApp. Ministro, correcto. Pero el tema es el siguiente. Se lo acabo de compartir.
La pregunta que le quiero es, ¿usted se ratifica en que entonces el señor Quispe Palomino es el número 2 de Sendero? ¿Eso es lo que le han informado? Yo lo que me ratifico, Carlos, es en la información que he brindado y en la importante captura que ha hecho nuestra Policía Nacional a través del operativo Génesis. Por eso le pregunto. Te vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Mi pregunta es directa. Usted ha dicho que es el número 2 de Sendero. Yaranga dice que no es así. No, yo no te estoy diciendo que no es así, yo te estoy diciendo que nosotros usted lo dijo en la primera entrevista. A la información. A ver, Carlos, yo lo que te estoy diciendo, efectivamente, yo ratifico mi información porque es la información que manejamos dentro de la Policía Nacional del Perú. Definitivamente reconozco en el señor Yaranga, nadie puede decir que no, que es un conocedor y un estudioso del tema. Él probablemente tenga otra información distinta a la que maneja la Policía Nacional, que efectivamente, y eso es lo que él brindará. De acuerdo a las informaciones que yo recibo de la Policía Nacional y a los documentos vigentes, te vuelvo a reiterar, a los documentos vigentes que están ahí, los tienes en tu poder, fue indicado y requerido por terrorismo agravado. Entonces, nosotros estamos respondiendo a esa captura. Sí, la pregunta era si la Policía Nacional le ha dicho justamente que él es el número 2 de Sendero Luminoso. Correcto, la información que nosotros hemos recibido del general Vela Arangoitia, que justamente estuvo a cargo de esta detención, es la información que hemos proporcionado a los medios de comunicación. Entonces, finalmente, te vuelvo a repetir. ¿Sí o no, ministro? Efectivamente, reconocemos que el señor Yaranga es un experto y él debe tener también fuentes de información. Nosotros tenemos las nuestras. Y de acuerdo a la información que yo he proporcionado y de acuerdo a los mandatos judiciales vigentes y a los temas que tenemos vigentes, es absolutamente válida la información que yo les he proporcionado. La pregunta es sí o no la respuesta, nada más si es el número 2. La pregunta es concreta, ¿es el número 2 o no? La información que te vuelvo a repetir, que he recibido de la Policía Nacional, es la que yo he brindado a los medios de comunicación, de acuerdo al liderazgo que tiene la estructura el señor que ha sido detenido. Te le estoy respondiendo, ¿correcto? Bueno, entonces se ratifica en lo que me dijo en la primera entrevista. Y ahí están los mandatos, No, los mandatos, la captura sí lo tenemos acá, pero del 2015, del 2016, como terrorismo agravado, y cuál es la imputación que justamente está ahí correspondiendo. Y como te vuelvo a repetir, la información que puede brindar el señor, que lógicamente que conocemos nosotros, sabemos también que es un estudioso del tema, puede diferir de la que tiene la Policía Nacional, del análisis que tiene la policía. No es necesariamente la misma que pueda ser concreto. Y nosotros respondemos a la información que la Policía Nacional nos brinda al momento que se efectúa la captura. Bueno, el señor Yaranga también ha dicho, en su opinión, que esta información que usted ha brindado es una especie de distractivo o cortina de humo ante lo que estamos viviendo en el tema de inseguridad. ¿Qué le responde usted? Bueno, yo no puedo responder por las opiniones personales del señor Yaranga. Será su opinión, yo tengo otra distinta. ¿Cuál es esa opinión? Mi opinión es distinta, no es ningún distractor, como te vuelvo a repetir. La opinión que pueda brindar el señor, la opinión subjetiva, es una opinión que él puede tener. No es una opinión distinta a la que nosotros tenemos, que venimos trabajando todos los días en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia común. Es su opinión subjetiva, yo puedo tener la mía, así que son opiniones. No me pidas que yo te refiera sobre opiniones de personas. Esas son cuestiones subjetivas que no merecen un pronunciamiento. Pero se lo tenemos que preguntar, ministro, porque puede ser algo que en estos momentos estén pensando los ciudadanos, más allá de que lo diga un especialista o alguna persona con la cual acabamos de conversar. Mira, nosotros brindamos todas nuestras declaraciones en base a documentación objetiva. Te la acabo de transmitir y la tiene Carlos en su WhatsApp. ¿Acaso no están los mandatos vigentes? ¿No están las opiniones, justamente los requerimientos judiciales? Entonces, esa es la información. Como te vuelvo a repetir, que tú quieras que yo opine sobre la opinión que tiene de esto una persona, son opiniones, finalmente, y son evidentemente subjetivas. Por ejemplo, y tendrá que dar el tema, ayer hubo un ataque a policías que ingresaron a la zona de Manzanilla. Digamos que podría ser, ¿no? Por eso le preguntamos su opinión, y es importante su opinión para la ciudadanía. Si es que eso no se trataría de un elemento distractor, que es lo que ha dicho también el señor Yaranga, que lo pueden pensar algunos ciudadanos. En lo absoluto, y te agradezco la pregunta, en lo absoluto es un elemento distractor por parte de la policía ni del sector interior con respecto a la intervención que tuvo ayer los policías, de las cuales, por si acaso, es importante informar que ya efectuamos absolutamente todas las capturas de las 10 personas involucradas en el ataque, pero adicionalmente aprovecho tu pregunta también para aclarar un tema. Fíjate, al momento que yo, en el caso, por ejemplo, del profesor que fue atacado penosamente y que murió en Ate, ¿no? Cuando nosotros brindamos la conferencia de prensa, referimos
que la información primigenia que nosotros teníamos es que esto penosamente se había dado a razón de su participación en diversos procesos judiciales en donde estaría él siendo parte y que es un proceso de litigios por propiedades. Y luego, algunos medios de comunicación, tomando la palabra justamente de uno de los familiares o de la señora, de la viuda, refirieron que la información que había dado el ministro del Interior no era cierta. Carlos, yo te comparto, pero felizmente es la persona más idónea para aclarar este tipo de dudas. Porque además, perdón, ministro, yo le quería preguntar por la condición de salud de los policías, que también es importante. Felizmente, existen hoy por hoy los celulares. Y yo tengo en mi poder la grabación de la declaración brindada por la esposa al momento que fue al colegio para reconocer penosamente el cuerpo, que dura más de 4 minutos, en donde es la propia señora la que declara que estaban involucrados en un proceso judicial, que estaban involucrados en un proceso, ojo, involucrados como parte, involucrados en un proceso en donde estaban discutiendo judicialmente una propiedad, que ya habían sido amenazados y que este presunto sicario había ido ya a su casa a buscar a su esposo. Con lo que la información que nosotros dimos al momento que prestamos la conferencia en la comisaría de AT es absolutamente cierta. Entonces, aquí definitivamente yo lo que creo es que existe un ánimo, no lógicamente de ustedes, sino que de repente de terceras personas, de pretender desmerecer algunas declaraciones, ministro, no de ustedes, pero como les vuelvo a repetir, contamos con todos los elementos y con todos los documentos, videos, grabaciones, acreditaciones, y eso es el sustento que la policía debe tener. Respecto justamente al tema del profesor, ya que estamos hablando de él, y usted sabe que se maneja mucha información de manera también interna. El profesor fallecido en ATE, ¿es primo de la presidenta? Lo desconozco. La señora presidenta no nos echó referencia en ningún momento de ese tema. ¿Y ustedes no tienen ese tipo de información de que es una persona cercana a la presidenta aparentemente? Lógicamente ha mostrado la señora presidenta su preocupación, no solamente por el hecho del profesor, ha mostrado su preocupación por el hecho de los policías que han sido atacados también ha mostrado su preocupación por el chofer de esta línea que iba a ser objeto de robo y que finalmente fue herido. Ha mostrado su preocupación por todos los hechos, pero no nos ha referido en ningún momento que tenga alguna vinculación familiar ni con el profesor ni con alguna de estas personas. Ministro, tenemos información de un ataque a un policía en Barrios Altos esta mañana. ¿Es cierto esto? A ver, no te lo puedo decir, yo estoy en Consejo de Ministros en este momento, ya he salido solamente a atender la llamada. Si tú me lo refieres, voy a informarme inmediatamente del hecho y después podría brindarte algún tipo de información. Porque nos hablan de un ataque a un agente Terna, de Grupo Terna. Lo verificaría y posteriormente puedo brindarles cualquier tipo de declaración al respecto. Y ya que conversamos con usted, ministro, ¿cuál es la condición de salud de los policías que fueron atacados en la zona de Manzanilla? Correcto, la condición de salud de los policías en este momento, gracias a Dios, se encuentran fuera de peligro. El día de ayer han sido visitados por el defensor del policía porque vamos a asumir su representación frente a los 10 agresores que han sido detenidos el día de ayer. Y es más, han sido detenidos con armas de fuego y también están plenamente identificados por los videos del ataque y les vamos a prestar absolutamente todas, no solamente las garantías legales, sino también todos los procedimientos en lo que respecta a su salud para que puedan recuperarse al 100%. Bueno, señor ministro del Interior, muchas gracias por atendernos esta tarde en la rotativa del aire. Gracias a ustedes, Carlos. Un abrazo. Gracias, buenas tardes.